Entonces vamos a hablar hoy de cómo los productos de consumo están siendo tocados por la digitalización, cómo las diferentes plataformas, las diferentes soluciones ayudan a ser más competitivas a las empresas de productos de consumo. Entonces, ¿de dónde viene este reto de productos de consumo o de la digitalización y la agilidad? No somos nada más nosotros los que decimos esto. Un estudio de Bain & Company habla de la agilidad, de la adaptación, de la capacidad de las compañías para adaptarse y de la agilidad del cambio. Y este estudio lo que dice es que 34 de las 50 empresas más grandes a nivel mundial han sido afectadas, por lo menos el 85% de estas han sido afectadas por costos, caídas, mergers and acquisitions que a final de cuentas les quitan parte del negocio, y esto hace que las compañías tengan que ser mucho más ágiles. Y esto no nada más es con las 50 compañías más grandes a nivel mundial. Yo creo que todos ustedes, no importa en la parte de la cadena de suministro que se encuentren, han sentido esta presión. Agilidad del cambio, velocidad con la que la gente te pide productos nuevos, con la que tus clientes te piden productos nuevos, aunque no sea las personas por último las que tocas. Entonces, esto nos lleva a hablar de la agilidad del cambio y la versatilidad. Hemos hablado mucho de estos casos. Antes hablábamos de cómo Blockbuster desaparece por Netflix, pero estos empiezan a caer ya los productos de consumo. Hoy tenemos tiendas como Amazon Go, en donde tú puedes llegar, escaneas tu cuenta de Amazon, entras, tomas lo que quieres y te vas. Tenemos cuentas de e-commerce o empresas de e-commerce como es Grill House, una aplicación que tú puedes ya comprar los productos de Sigma Alimentos. Tenemos empresas que se dedican a llevarte comida a tu casa. Y entonces ya no nada más estamos hablando de Blockbuster, de Uber. Hoy empezamos a ver la digitalización en todos los productos de consumo y ya nos está tocando muchísimo más fuerte. Esto nos lleva a tener que generar una empresa digital. Una empresa digital que cuando nosotros analizamos la cadena de suministro dentro de esta compañía, tiene tecnologías como todo lo que han oído de blockchain, cloud computing, Internet de las cosas, toda esta tecnología, pero también tiene retos. ¿Cómo me aseguro que mis proveedores me están entregando a tiempo? ¿Cómo me aseguro que el ecosistema que tengo para mis formulaciones es el correcto que yo necesito para asegurar la calidad de mis productos? ¿Cómo sé que el etiquetado de mi producto que estoy sacando por la puerta es el que yo necesito de acuerdo al país al que voy a exportar? ¿Trae los ingredientes que realmente tiene? En el proceso, ¿cómo me aseguro que hice los cleaning plays necesarios para que no haya una contaminación de productos? Y al final, ¿cómo integro todas las tecnologías y cómo integro estos cambios de nuevos ingredientes, nuevas tendencias de plant-based protein, todos los diferentes proveedores que tenemos? Entonces, cuando analizamos desde cómo desarrollo el producto, cómo lo estoy produciendo y cómo sale y me aseguro que tiene la calidad correcta, ahí es donde se necesita una empresa digital. Una empresa digital o una transformación digital en donde yo ya no nada más con un sistema ERP puedo tener todo el control que yo necesito de mi proceso. Yo necesito soluciones que me vayan ayudando en el proceso para ser mucho más ágil. Ahora, ¿cuál es el reto que tiene esto? No generar silos. ¿Y cuál es la respuesta de tener una empresa digital alrededor de todo esto? Conectar a las personas, los procesos y la información que están transformando cualquier producto. Y esta visión de cómo integras los diferentes procesos es generar hilos digitales. Todo esto que ven como un mapa de metro, cada punto representa un proceso que se sigue en la transformación de un producto, desde que llegan los ingredientes hasta que sale. Formulación, regulaciones, manejo de proyectos y programas, manejo de materiales, proveedores, planeación de producción, definición del proceso. Entonces, para integrar todos, se convierten en 5 hilos digitales. Integrated Program and Lifecycle Management, Smart Product and Process Design, Production Design and Optimization, Flexible Manufacturing y Traceability and Insight. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una idea de un proyecto, cómo hago mi manejo de programas y proyectos, tengo una idea de un producto, cómo hago la formulación, cómo defino cómo se tiene que producir esto, cómo lo bajo a órdenes de producción y cómo tengo la visibilidad de todo lo que fui ejecutando para llegar a este concepto de Trusted Traceability, ¿no? Y quitemos del Trusted, quitemos el tema de blockchain y de integrar diferentes bases de datos descentralizadas, nada más hablar de trazabilidad.
¿Cómo me aseguro de que yo puedo agarrar un SKU y saber qué proceso siguió? ¿Qué formulación tiene? ¿Por qué máquinas pasó? ¿Con qué diferentes procesos? Entonces, hilos digitales y cómo estos se integran dentro de la cadena. Lo primero de lo que hablamos es un manejo de programas y proyectos. Yo soy una empresa, desarrollo palomitas y cómo me aseguro que la idea que tengo de hacer palomitas de queso con jalapeño no lo intentó alguien hace 2 años. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué formulación se siguió? Generar una base de datos de conocimiento me permite saber qué programas existen y qué proyectos. Pero no nada más eso, poder tener toda una representación digital de mi fórmula en donde yo puedo saber cómo se está comportando. Tener indicadores de la cantidad de calorías, sal, diferentes márgenes de sabor, toda la información de cómo estoy desarrollando un producto para tener una base de datos no nada más de los proyectos, sino de toda la información alrededor de este proyecto. Para un tema de auditorías, ¿cómo me aseguro que un proyecto que yo lancé hace 5 años, yo tengo toda la documentación de cómo se hizo este proceso? La digitalización hoy lo que tiende es tener plataformas en donde todas las pruebas que yo antes ponía de manera manual en un Excel, en una base de datos, en un SharePoint, en versiones que no están controladas, yo las tengo centralizadas para tener toda la información de qué proyectos he seguido a lo largo del tiempo y qué ha pasado con esos proyectos. Una vez que yo lanzo un proyecto, ¿cómo me aseguro de que estoy siguiendo todos los procesos para liberación de una fórmula, por ejemplo? Si yo necesito asegurarme que va a pasar un workflow, ya no estar mandando correos en donde digo, oye, pues mira, te paso aquí la fórmula, aceptado, y entonces el correo quién sabe dónde quedó porque se nos cayeron los correos y perdimos toda la información que teníamos. Hoy tenemos bases de datos de los proyectos en sistemas o plataformas que integran a todas las personas. Hablamos de cómo digitalizar las personas y podemos integrar todos los procesos que siguen estas personas. Piensen toda la gente que está involucrada en lanzar un producto. Ya no nada más es marketing, formulación y producción. Hoy tenemos calidad, tenemos planeación, tenemos mantenimiento, tenemos toda la cadena integrada. Y esas plataformas lo que te permiten es, con cierto nivel de acceso y de autorizaciones, estar liberando cada uno de los pasos y asegurarme que estoy siguiendo todos los pasos que tengo que generar. Esto es cómo hago un manejo de ideas y cómo hago un manejo de proyectos. Y una vez que yo defino que un producto se va a hacer, ¿cómo me aseguro toda la información de laboratorio, las pruebas que yo tengo de pH, densidad, todo el tema de etiquetados? ¿Cómo me aseguro que lo estoy lanzando de la manera correcta? Una vez que yo empiezo a lanzar estos productos, también puedo tener toda la visibilidad de toda la fórmula que yo tengo ejecutada, cómo la traspaso a la etiqueta. No es lo mismo que yo exporte un producto a Estados Unidos, que lo exporte a China, que lo exporte a España. Cada país tiene no nada más idiomas diferentes, tiene regulaciones diferentes, tiene notas diferentes que tiene que cubrir mi arte. Entonces, todo el manejo de los artes y toda la formulación va a estar administrada desde que la fórmula viene de un gemelo digital. Antes hablábamos de los gemelos digitales, hoy hablamos de los hilos digitales porque integran más partes del proceso. Ahora, hay una métrica por ahí que dice que la razón número 1 de los recalls en la industria de productos de consumo son malos etiquetados. Desde malas definiciones de los valores nutrimentales, de ingredientes, de todo lo que sea, hasta que un producto se va con una mala etiqueta dentro de toda la cadena de producción. Entonces, aquí es donde yo empiezo a integrar lo que ya ideé y desarrollé dentro de la fórmula y lo generé como información que va hacia una etiqueta. Ahora tengo que definir cómo lo voy a producir. Y que es mi segundo punto, es identificar cómo de todos los procesos que estoy ejecutando puedo optimizar la cadena de producción. Una vez que yo tengo esto, puedo tener una representación virtual de mis procesos e identificar de toda la planta virtual que yo tengo, cómo estoy haciendo el uso de recursos, cómo elimino cuellos de botella, cómo sé cómo está la utilización de cada uno de los equipos. Si yo quiero hacer algún cambio porque no sé si una mezcladora la tengo que cambiar y poner una más grande, ¿cómo lo puedo validar antes de hacerlo? Muchas veces estos cálculos se hacen o a mano o en Excel. El número va a ser correcto de alguna forma, pero no puedo meter toda la variación que yo puedo meter dentro de un sistema como este.
Cuando yo estoy analizando cómo se comporta un proceso, si yo le digo que es un proceso que dura 1 minuto y los calculo a mano, pues siempre me da el mismo número. Pero si yo empiezo a poner que es un proceso con una distribución normal de 1 minuto, que puede tardar 1 minuto 10 o 50 segundos, dependiendo de si el operador llegó en la mañana con mucha energía o lo agarré después de comer, estas simulaciones van a empezar a considerar todas las variaciones. Porcentajes de fallas, porcentajes de tiempo que está en mantenimiento, tiempo medio entre fallas, tiempo para recuperar después de un error. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, estas gráficas en donde identifico cómo los procesos están siendo comparados con diferentes parámetros. Y esto es lo que las plataformas digitales le dan a los productos de consumo. ¿Cómo puedo identificar que todos los recursos que tengo en piso los estoy utilizando de la manera correcta? Una vez que yo tengo definido cómo es mi proceso, puedo validar también a nivel de gente. No es lo mismo que yo tenga un operador que carga una caja de café de 10 kilos y la mueve de aquí para allá, a que lo tenga que hacer 50 veces en un día. Entonces, yo puedo analizar los procesos y que la gente empiece a ser digitalizada también. El proceso manual que yo estoy llevando a cabo, ¿cómo me aseguro de que está cumpliendo con todas las normas ergonómicas para que la gente no sufra lesiones, para que las estaciones de trabajo tengan el reach suficiente, para que los campos de visión de la gente sean los que necesitan para poder trabajar de la manera correcta? Entonces, ya no es nada más hablar de los procesos, es hablar de cómo la gente se empieza a involucrar y cómo empieza a optimizar todos estos procesos para la gente. Y una vez que de manera virtual está validado que ya está balanceado mi proceso o que eliminé todos los cuellos de botella que yo tenía dentro del proceso, puedo analizar cómo voy a ejecutar mi producción. Ahora sí, esto ya se convierte en tener una planeación correcta de producción. Si yo tengo que producir en un mes 50 SKUs diferentes para cumplir con los contratos que tengo, ¿cómo me aseguro de que estoy balanceando mi producción de acuerdo a los materiales que realmente tengo en almacén, a la disponibilidad de los equipos, al tiempo que tarda entre cada uno? Por ejemplo, alguien que hace refrescos sabe que no es lo mismo producir un refresco negro a un refresco transparente por la cantidad de cleaning plays que vas a tener en el proceso. ¿Cómo me aseguro de que estoy reduciendo los tiempos de producción u optimizando el uso de recursos? Recursos puede ser el que me digan dentro de la planta. Y cómo esto, una vez que yo defino qué tengo que producir, lo bajo a órdenes de producción. Estas órdenes de producción, los operadores, la manera correcta de utilizar la digitalización es que tengan estaciones de trabajo en donde pueden saber qué SKU se está produciendo en ese momento, qué parámetros debe tener como temperatura, presión, humedad, tiempo, qué ingredientes debe estar tomando y cómo están los equipos. Esto es tener una manufactura flexible desde el punto de vista de digitalización. Y es donde la digitalización te empieza a ayudar a ser mucho más eficiente con todos los procesos. Un operador puede tener una computadora, puede tener una tablet, puede tener lo que sea y lanzar sus órdenes de producción desde aquí. Si algo falla en el proceso, levantarlo desde aquí. Las plataformas digitales te ayudan a que ya no estén en papel los procesos, que ya no haya un bonche de papeles en la línea en donde yo estoy poniendo qué falló y que alguien eventualmente esté leyendo todos los parámetros, todos los puntos que están identificando como errores dentro de la línea. Entonces generas una base de datos de todos los errores que existen y los empiezas a optimizar desde este punto. Y no nada más esto, ¿cómo me aseguro que desde el momento en el que hay algún paro en la línea, hay algún error, una máquina empieza a vibrar de más, una máquina empieza a sobrecalentarse, cómo me aseguro de que estoy actuando en el momento indicado? Este, que es el siguiente paso, lo que nos lleva es hablar de una trazabilidad del proceso de manufactura. Cuando hablamos de la trazabilidad del proceso de manufactura, yo creo que a muchos les viene en la cabeza Trusted Traceability, Farm to Table, todos estos conceptos de, bueno, pues yo le tomo una foto a mi producto y yo estoy seguro de que sé de dónde viene. Pero vamos a regresarnos un paso. ¿Cómo tengo los insights de producción? Y cómo cuando algo está fallando dentro del proceso, me puede llegar una alerta al celular y me dice, la empacadora
está vibrando de más, dale mantenimiento. Ya no me tengo que esperar a que la empacadora falle. Yo puedo tener todos mis órdenes de mantenimiento administradas, puedo tener todas las notificaciones e incluso tener filtrado, dependiendo del nivel de información que yo necesito, todos los indicadores, todos los KPIs que yo tengo de producción. ¿Y a qué nos referimos con los niveles filtrados al nivel de información que yo necesito? Un director de una planta, un director de un negocio, un gerente de mantenimiento, una persona que ejecuta las órdenes, necesita información diferente. Entonces, que en el momento que entran, de acuerdo al perfil que tienen, puedan tener toda la visibilidad que necesitan en ese momento. Análisis de consumos energéticos, análisis de estados o indicadores, y ya no son plantas nada más en México. Yo puedo tener plantas en el mundo, puedo tener 5 plantas y estar comparando en tiempo real cómo está la producción de cada una. Y de ahí bájenlo, a nivel planta, línea, proceso, equipo. Yo puedo tener la información tan granular como yo la necesite, de acuerdo a lo que yo tengo que estar administrando dentro de ese proceso. Ahora, hablábamos hace rato de cómo tú puedes tener tus órdenes de producción, defines quién lo hizo, qué parámetros tenía y qué ingredientes debió llevar. Piensen ya nada más en conectar eso que ya tienen en un sistema o en un proceso, conectarlo aquí. Y esto nos empieza a dar toda la trazabilidad de lo que está pasando dentro de nuestro piso de producción. Hoy hablamos mucho también del concepto de consumos energéticos, disminuir el footprint, la huella de carbono y cómo puedo hacer un diseño para optimización de energía. Hoy yo puedo saber cuánto calor necesito, cuánto vapor, cuánto gas, cuánta agua necesito, y entonces también empiezas a optimizar los procesos para disminuir estas emisiones y te empiezas a asegurar de que estás teniendo un proceso balanceado también hacia los productos que estás teniendo. Ya no nada más hablamos de ingredientes, no hablamos nada más de paros de línea y paros de máquina. Empezamos a hablar de todos los procesos. Hablábamos de poder darle a nuestros consumidores la información que ellos quieren. Pero no nada más es que el consumidor tenga esta transparencia de qué tiene en las manos y qué se está comiendo o qué está tomando. Es tener toda la retroalimentación también de mis consumidores. ¿Qué pasa si yo al final le puedo dar a mi consumidor un producto que, tomándole una foto al código de barras, puede ver de qué planta salió, en qué método de transporte, qué temperaturas tenía ese método de transporte, qué proceso siguió en la planta, desde qué materias primas compró, si es un café, desde qué plantíos de café vienen todos los productos que esto tiene? Y saber si algo falló dentro del proceso. Obviamente yo sé qué información abro, qué información se queda cerrada. Pero también qué pasa si al final le pongo una encuesta a mi cliente. Le digo, ok, dime qué opinaste de este sabor, dime qué opinaste de este producto. Y entonces yo empiezo a escuchar también a toda la gente. Y ahí es donde, si recuerdan, cuando hablamos de las líneas de metro, está retroalimentado. Y entonces esto, que es donde acabó mi proceso, yo regreso toda la información y entonces genero una nueva idea y empezamos otra vez. Genero una nueva idea, tengo un manejo de proyectos, tengo un manejo de programas, tengo todas las especificaciones, regulatorio, formulación, y todo esto me lleva hasta acá. Esto es lo que crea una empresa digital. Esto es lo que, cuando hablamos de la digitalización en la industria de productos de consumo, a esto nos referimos. ¿Cómo puedo tener toda la información, todos los procesos y toda la gente administrada, eliminando silos e integrándolos para que mis procesos sean lo más eficientes? Tenemos muchos clientes en México que estamos trabajando con ellos, y a lo que apuntamos ya no es nada más a ser más eficientes en tiempo, costo y calidad. Apuntamos también a tener disminuciones de emisiones, poder escuchar más, ser muchísimo más ágiles en el lanzamiento de nuevos productos, y ahí es donde esta pequeña ventaja competitiva que te da la digitalización crece cuando lo comparas contra el tiempo de reacción que debe tener cualquier compañía. Entonces, los márgenes, del tamaño que los tengas, van a crecer porque toda la digitalización te ayuda a eliminar todos estos errores. Estos son algunos ejemplos. Un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, es la cervecera de Estrella Galicia, y ellos lo que hacen es toda una integración de los sistemas de formulación, sistemas MES, que son los sistemas de ejecución de manufactura, en donde yo tengo toda la trazabilidad de lo que estoy haciendo, sistemas LIMS, en donde todas las pruebas de laboratorio están siendo administradas y todos los lotes de producción
tienen todas las pruebas de la manera óptima desde el principio del proceso para evitar que regulatorio después les eche para atrás los productos. Todas las pruebas de laboratorio se están haciendo desde el principio en esto. Y además están conectados con su sistema ERP. ¿Por qué es importante conectarte con sistemas satélite? Para eliminar silos. Hoy los sistemas ERP son sistemas en donde se tiende a llevar todo lo que pasa en el proceso, pero hay ciertas cosas o productos especializados que te conviene empezar a integrar para que puedas tener lo óptimo de cada uno de los productos, pero que todo esté centralizado, que no tengas que meter información en 2 fuentes de datos diferentes, que no necesites estar leyendo 2 fuentes de información y que en todo un proceso o en toda una plataforma tú puedas tener toda esta información. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, Valor, una empresa de chocolates, que ellos lo que hicieron fue subir el fill rate a través de la planeación de producción, que es lo que hablábamos hace rato, que es poder identificar cómo a lo largo de todo el proceso yo tengo que generar diferentes SKUs. Cómo hago una planeación correcta de la programación, o más bien cómo hago una planeación y programación correcta para saber qué órdenes tengo que ejecutar ese día, ese mes o ese año, dependiendo de largo que sea un producto, que en este caso el producto de consumo no aplica así. Pero el subir de 97.8 a 98.5, subir en 0.8 el porcentaje de fill rate puede parecer poco, pero cuando pensamos que el fill rate es el número de órdenes que tú estás entregando, esto se traduce en revenue. Y subir 0.8 de revenue es muy interesante cuando empezamos a hablar de este tipo de volúmenes. Y además el poder ahorrar un 60% de reducción de tiempo cuando estamos lanzando. O vodka, Absolut Vodka, que lo que te permite es tener el 100% de trazabilidad de los productos que estás ejecutando. Entonces, si hubiera puesto este slide al principio dirían, sí, pero esto es algo que va mucho más allá, son empresas grandes. Piensen en todo lo que hablamos al principio. Todos los procesos que ustedes siguen, de alguna forma pueden ser digitalizados. Todo lo que están ejecutando al día de hoy, hay alguna forma en la que se puede empezar a mejorar y optimizar el proceso. La gran ventaja de todas las plataformas de digitalización al día de hoy es que deberían ser abiertas e integrables. Entonces, yo elimino silos, pero también yo no necesito empezar con una plataforma completa que me dé formulación, planeación, ejecución, trazabilidad, porque pues, para empezar va a ser una implementación que nunca van a terminar y el costo va a ser muy alto. Lo más importante cuando piensen en digitalización y piensen en plataformas es empezar pequeño y escalar muy rápido. Empezar con los proyectos y procesos que más les duelen, hacer estas pequeñas inversiones y de ahí empezar a crecer y a conectar sistemas. Eso es lo que los va a ayudar con toda la digitalización de los procesos.